Como les decía antes de la publicidad, hemos querido dejar para el final, para esta recta final del Gat al Agua, la entrevista al que en 1997 era el ministro del Interior. Venía de brindar, digamos de alguna manera, por la liberación de José Antonio Ortega Lara 9 días antes, cuando el jueves, día 10 de julio de ese mismo año, de 1997, se enteró del secuestro de Miguel Ángel Blanco. 48 horas después, Miguel Ángel Blanco se lo encontraron en un bosque con 2 tiros en la cabeza. Moría, como les digo, unas horas después, ya el domingo día 13. Don Jaime Mayor-Oreja, muy buenas noches. Buenas noches. Echando la vista atrás, 20 años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, entiendo que no ha olvidado ni un segundo de aquellas 48 horas, ni lo ha hecho, ni lo querrá hacer jamás, ¿no? Bueno, yo pienso que aquella semana, entre la liberación de Ortega Lara y el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco, sin duda fue la etapa más viva de todas las que yo he podido experimentar. Por eso está en mi recuerdo, porque pasar de la alegría profunda, la liberación de Ortega Lara, el final de una pesadilla, la profunda satisfacción por liberarnos de un chantaje al Estado, pero pasar de esa situación a lo que significó la tragedia, la venganza, la crueldad de aquel asesinato, el contraste, la cara y la cruz, para mí fue una lección de vida. En esos 20 años o en aquel momento, ¿de alguna manera ha pesado sobre su conciencia? Sé que durante su etapa como ministro tuvo más de 50 atentados, pero de Miguel Ángel Blanco, ¿de alguna manera pesó sobre su conciencia el hecho de que finalmente aquel joven concejal vasco lo asesinaran? Bueno, si se refiere a que si me arrepiento de no haber hecho más de lo que hicimos, no he tenido nunca en este terreno un problema de conciencia, porque yo siempre he tenido la teoría, cuando te dejas chantajear un poco, te chantajeas del todo, te chantajean del todo. Entonces no tuve ninguna vacilación. Es decir, yo sabía que no podíamos cambiar de actitud ni de posición, que no podíamos defraudar a millones de españoles que ya estaban entendiendo la política que se estaba haciendo desde el gobierno. Entonces no podías aceptar mínimamente el chantaje, ¿no? Entonces no tuve problemas de conciencia en aquel momento. Viví la tragedia, viví la angustia, cuando realmente te das cuenta que le van a matar a Miguel Ángel Blanco, pero no tengo un remordimiento. Podré tener remordimientos por otros temas, pero por ese tema en particular no lo tengo, y además no lo tengo gracias, entre otros, a los padres de Miguel Ángel Blanco, que fueron tanto Miguel como su madre, Chelo. Bueno, una familia absolutamente ejemplar. Que nunca encima le han reprochado nada. Yo lo decía sobre todo porque como hombre de Estado, como ministro del Interior, de unas profundas convicciones, en ningún momento dudó usted en avenirse a negociar con los terroristas, pero también sabía que si lo hubiera hecho, pues a lo mejor el devenir de Miguel Ángel Blanco, quién sabe, porque con ETA nunca se puede fiar uno, hubiera sido distinto. Por eso lo decía. Nosotros interpretamos desde el primer momento que era un asesinato a cámara lenta, que ya el comando lo había decidido, y que salvo que hubiese habido una respuesta terrible del gobierno de cesión, de claudicación, bueno, que era impensable, pues no, ya estaba condenado a muerte desde el momento en el que secuestran. Bueno, hoy es 12 de julio, hace 20 años, sábado, se cumplía ese ultimátum, esas 48 horas de ETA. ¿Cómo se enteró de la muerte de Miguel Ángel Blanco y cuándo y quién se lo comunicó? Bueno, hubo 2 informaciones. La primera, que habían encontrado a un joven en un paraje cerca de Lasarte y con un disparo. Bueno, todos ya imaginamos que se trataba de Miguel Ángel Blanco. Pero como media hora más tarde ya me confirmaron que era Miguel Ángel Blanco. Yo estaba en ese momento en el despacho, en el ministerio, y en ese momento cogí un avión rápidamente para acercarme al hospital Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, pues donde tuve ocasión de verle a Miguel Ángel Blanco, vivo todavía. ¿En qué estado le vio? Porque estaba ya, bueno, estaba ya consciente. Prácticamente. No estaba consciente.
estaba ya prácticamente en una situación de casi de muerte cerebral, pero vamos, todavía había respiración, todavía había algún movimiento de carácter cerebral, pero es evidente que todas las impresiones de los médicos es que estaba a punto de morir, que estaba clínicamente muerto y de hecho ya moriría horas después. En algún momento, entonces, o entiendo que por lo que nos ha dicho antes, que en ningún momento se planteó ceder a las pretensiones de los terroristas, es decir, acercar lo que pedían concretamente a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, ¿no? No, yo creo que no. Eso lo hacían porque tenían que hacer una nota. Pero es evidente que ETA lo que buscaba es la venganza, no buscaba la reivindicación de los presos. Ellos tenían que desde su crueldad, desde la más abyecta de las venganzas, hacernos sufrir a todos los españoles. Y esa era la razón del mal llamado secuestro, porque fue, como antes he dicho, un asesinato a cámara lenta. Con lo cual, ETA sabía perfectamente que ustedes no iban a ceder al chantaje, que jamás iban a acercar a presos, es decir, que hicieron un secuestro a sabiendas, dieron un plazo de 48 horas, pero a sabiendas de que no se iban a cumplir sus pretensiones. Insisto, era un asesinato. Volvamos 48 horas antes, si le parece. Antes explicarnos cómo le comunicaron el secuestro de Miguel Ángel Blanco. ¿Cree que su captura y posterior asesinato tienen relación con la liberación de Ortega Lara? Usted hablaba de venganza, porque 9 días antes habían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado liberado a Ortega Lara. ¿Hay una relación directa entre una cosa y otra? Yo estoy convencido. Ellos, aquel comando, que era prácticamente el comando más letal de ETA, no podía aceptar que la liberación de Ortega Lara significara un éxito de la sociedad española, del Estado de Derecho, del Gobierno de España. Y entonces, evidentemente, decidieron desde la crueldad y desde la venganza matar a Miguel Ángel Blanco. Pero claro que tiene sentido, claro que tiene explicación, es aquel atentado en aquella manera de ver las cosas, ¿no? El mayor éxito de las fuerzas de seguridad del Estado no podía pasar desapercibido para ellos. Su mayor fracaso les exigió responder rápidamente. Aquel 10 de julio, jueves, estaba usted en su despacho, reunido con su antecesor en el cargo, el señor Belloc, y recibió una llamada. ¿Quién le llamó, cómo fue y cómo se enteró del secuestro de Miguel Ángel? Yo no recibí la llamada, lo recibió la secretaría mía. Nos llamó hijos de tal, vais a pagar lo de Ortega Lara, con Euskadi y Escatuta. Colgó y eso coincidió al minuto con la llamada del presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, que había recibido un mensaje del periódico Egin en el que se había ya producido una reivindicación por parte de ETA. Eso se confirma con la llamada que recibe el responsable de la comunicación del Ministerio, Cayetano González, en una conversación que tiene con un periodista del Egin, que también le dice que ETA acaba de reivindicar aquello. Y entonces ya evidentemente ya nos damos cuenta que ya se ha producido definitivamente la confirmación del secuestro. Acto seguido, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos que le vinieron a la cabeza, señor Mayor Oreja? ¿Y qué hizo? Porque entiendo que, más allá de la conmoción, usted tenía que actuar. Bueno, pues primero yo convoqué a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los responsables de información, y tuvimos un encuentro en Moncloa con el presidente del Gobierno. Y tratamos de poner a disposición de la Ertzaintza, que lógicamente haberse producido el secuestro en San Sebastián, era la policía encargada de adoptar el dispositivo de despliegue, pero pusimos a trabajar a los 3 cuerpos. Bueno, y estuvimos todo el día hasta que ya tuve que tomar ya la decisión de dirigirme a los españoles, porque hay que hablar a los españoles en estas circunstancias y darles una explicación de lo que está pasando. No sé si podemos ver un trozo de esa breve intervención del exministro del Interior en aquel 1997. Vamos a escuchar un trozo de esa comparecencia entre los medios de Jaime Mayor Oreja. Bueno, no, lo vamos a ver en los próximos minutos. Pero bueno, entonces, señor Mayor Oreja, para que la gente lo entienda, si con Ortega Lara se tardaron 532 días en liberarle,
hacer lo propio con Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Usted dijo que fue un asesinato, lo dice ahora, a cámara lenta, pero en aquel entonces ya lo pensaron, vieron que era impensable liberarlo, o lo dice ahora 20 años después. No. Hay colaboradores míos saben que yo les dije, salvo que haya un milagro, le van a matar a Miguel Ángel Blanco. Porque encontrar a Miguel Ángel Blanco era encontrar una aguja en un pajar. Habíamos tardado, las fuerzas de seguridad del Estado tardaron 530 días en localizar a Ortega Lara. Ahora, en 2 días íbamos a localizar a Miguel Ángel Blanco. Hubiese sido un milagro. No se produjo. Pero no por ello se dejó de luchar con ahínco. No, todo. Pero sabiendo que estamos buscando una aguja en un pajar. Bueno, vamos a esa locución que hizo el exministro del Interior a los españoles aquel día, 10 de julio del 97. Nos encontramos ante una coacción, una amenaza, un chantaje. Pero no estamos ante un simple desafío al gobierno. Es un pulso al conjunto de la sociedad. Al conjunto de la sociedad, don Jaime, ya no solo al gobierno, al Estado, ya a toda España. Claro, porque toda España vibró con la liberación de Ortega Lara. Entonces era un desafío a la alegría de los españoles. Era un desafío brutal. Y por eso creo que fue un acierto decir que no era solo un desafío al gobierno, sino era realmente un desafío a la sociedad y a su conjunto. Bueno, enseguida hablaremos de la unidad de la sociedad civil, pero también se ha hablado mucho de la unidad de las fuerzas políticas en aquel entonces. Se reunió el Pacto de Ajuria Enea, hubo manifestaciones conjuntas, pero el pasado lunes Carlos Iturgaiz, expresidente del Partido Popular Vasco, por aquel entonces, aquí en El Gato, denunció que aquella supuesta unidad política fue una farsa y puso como ejemplo unas palabras que le dijo el propio Arzallus después de la reunión de la mesa Ajuria Enea. Vamos a escucharle y después le pido su opinión. Sí, había una unidad, pero había una unidad ficticia, no nos vamos a engañar. Me lo dijo el propio Arzallus, el presidente del PNV, en la mesa de Ajuria Enea, que se convocó urgentemente cuando se asesina a Miguel Ángel. Y él me dice, mira Iturgaiz, como hablaba, ya saben ustedes, Arzallus categóricamente, mira Iturgaiz, ahora todos estamos en la cresta de la ola, pero la ola bajará. Y cuando la ola baje, cada uno cogerá su camino. Y eso fue el pacto de Estella, el vergonzoso pacto de Lizarra, para echar a los no nacionalistas del País Vasco y para excluirnos del País Vasco. Señor María Oreja, para que quede claro, ¿fue real, ficticia esa unidad de las fuerzas políticas en 1997? Vamos a ver, no, la unidad de las fuerzas políticas era una realidad. Lo que sucedió fue que el Partido Nacionalista Vasco, cuando vio lo que significaba Ermua, le entró el pánico. Tuvo miedo. Pensó que el final del nacionalismo era el siguiente estadio, que no solo era el final de ETA, que era el final del nacionalismo. Y entonces ya inmediatamente lo que hizo fue abrazarse a ETA en aquel pacto escenificado en Estella un año después, el 17 de septiembre de 1998, con lo cual es evidente que el nacionalismo, por encima de todo, pensó que no podía fracturar su movimiento nacionalista y por eso evidentemente ellos rompen la unidad de las fuerzas políticas democráticas. Pero luego lo harían los nacionalistas catalanes. Años después en Perpiñán, Carró Rovira con ETA llegan a un acuerdo, se suma Convergencia y Unió, llega al Pacto de Barcelona y luego ya definitivamente entierran el pacto con Rodríguez Zapatero a la cabeza desde el gobierno de España. En el año 2004, después del terrible atentado, lo primero que hace es tratar de hacer ese abrazo con ETA frente al Partido Popular. Y por eso se produce la crónica de una muerte anunciada, que es el espíritu de Ermua, que se hace sucesivamente, primero los nacionalistas y luego viene el gobierno de Zapatero, y a través de treguas, trampas sucesivas de ETA.
Hablemos de la reacción ciudadana, si le parece. ¿Por qué el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después, dicen en la respuesta ciudadana? Más de 6 millones de españoles salieron a la calle, 1.500 manifestaciones, solo en Madrid 1,5 millones de personas salieron. ¿Cómo interpreta que atentados anteriores no hubieran supuesto esa reacción ciudadana? Pienso en, por ejemplo, Hipercor, que había muchísimos civiles, pero lo de Miguel Ángel Blanco sí. Fue el vaso en el que una gota fundamentalmente servía para sobrepasarlo, ¿no? Esa gota que rebasa el vaso. Ya había gran indignación en la sociedad española, ya había habido grandes manifestaciones, ya había habido mucha unidad de la izquierda y de la derecha española, había muchos elementos de reacción y en un momento determinado se produce, probablemente desde la crueldad y desde la venganza, esa gota que rebosa el vaso. ¿Por qué? Porque vivimos con tanta intensidad los españoles la liberación de Ortega Lara, que en el momento en el que ETA actúa con esa crueldad, definitivamente se dice, basta ya. Viendo lo que está ocurriendo estos días con los homenajes a Miguel Ángel Blanco, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Lasarte ayer, donde Bildu votó en contra de una moción de condena del terrorismo de ETA, de 1 minuto de silencio en favor de Miguel Ángel Blanco, pero el PNV y el Partido Socialista se abstuvieron, con lo cual no salió adelante. Ha ocurrido en Madrid, en Cádiz, en Bilbao. ¿Cree entonces, habla usted del espíritu de Hermoa, cómo se ha roto, pero es que da la sensación incluso que la muerte de Miguel Ángel Blanco fue en balde de alguna manera, porque 20 años después que haya grietas, que no haya unanimidad, no se puede comprender? Sí, pero bueno, aquello no fue inútil, fue eficaz, porque cambió sustancialmente nuestra determinación en la lucha contra el terrorismo de ETA. La justicia se puso en la vanguardia. Los jueces empezaron a ilegalizar las estructuras que parecía que no eran de ETA, pero eran más ETA que los propios comandos. Y por eso se llegó incluso a la ilegalización definitiva de Ribatasuna, con lo cual fue eficaz. Ahora bien, ese espíritu se fue enterrando. Hay un Hermoa y un pos-Hermoa. El pos-Hermoa significa el entierro de Hermoa. Ahora, ¿aquella muerte fue inútil? No. Ahora, es evidente que hoy estamos en un escenario que está presidido por la nada y por la mentira. Ha prevalecido la mentira. No se ha dejado de contar Hermoa, se ha hecho correctamente, pero no se cuenta el pos-Hermoa. La mentira ha prevalecido sobre la verdad. No dicen que se pagó un precio político, no dicen que hubo una negociación, no dicen que hubo un mal llamado proceso de paz, dicen que la política antiterrorista no cambió cuando se hizo exactamente la contraria de lo que había significado el espíritu de Hermoa. Ese pos-Hermoa es el que no se ha contado y por eso ha prevalecido la mentira sobre la verdad. Todas las anécdotas lamentables que se producen estos días no merecen la pena ni un segundo. A mí qué me importa lo que haga la alcaldesa de Madrid si está en Podemos, que están unidos en el resentimiento al mundo de ETA. A mí qué me va a decir en estos momentos un concejal de Batasuna cuando es ETA, o de Bildu en estos momentos. Ahí no. Eso es escapismo, es decir, es no ver lo grave que nos pasa. Que hoy la democracia española no tiene proyecto, no tiene dirección y tiene un desafío de tanta envergadura como el de ETA de aquellos años, desde Cataluña, desde un proyecto de ruptura, igual que el de ETA. ETA mataba, ahora no, pero el proyecto de ruptura es el mismo. ¿Y cuál es nuestro problema? Que nos hemos desposeído del espíritu de Hermoa, que lo hemos enterrado, que no hay dirección, que no hay proyecto. Tenemos leyes, tenemos la Constitución, pero no tenemos un proyecto que dé dirección. ¿Cuántos años tardaremos? Eso es. Pues no lo sé. Para luchar contra el terrorismo tardamos 20. Hermoa llegó tras 20 años de democracia. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en saber hacer frente al segundo gran proyecto de ruptura que esta vez viene desde el nacionalismo catalán. Bueno, a mí me ha quedado muy claro, no le voy a preguntar qué le parece lo que ha estado ocurriendo en Madrid, pero sí que me gustaría saber qué le diría usted si en vez de estar aquí un servidor sentado delante de usted, estuviera, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid
¿qué le diría? ¿Le diría lo mismo que me acaba de decir a usted? Yo no le diría absolutamente nada. No le diría nada. No perdería un segundo de mi tiempo. Es decir, lo que ha decidido Podemos es lo que es Podemos. Podemos está unido al resentimiento de ETA. Uno es un resentimiento nacional, el otro es un resentimiento social. Pero son primos hermanos o hermanos. Con lo cual, cuando se produce esa conexión, ¿para qué voy a gastar un minuto de mi tiempo? ¿Para qué le voy a criticar o para qué le voy a condenar? Si forma parte de su propia genética. Con lo cual no perdería ni un segundo de mi tiempo. El problema, don Jaime, es que hay muchas personas que votan a este tipo de partidos, que tienen el discurso que usted acaba de decir, que es el espíritu post-Termoa, basado en muchas veces de la verdad, escondiendo todo lo que han sido estos años que también ha descrito. Y a Podemos, por ejemplo, ha habido 5 millones de personas que les han votado. Bueno, y de Batasuna lo mismo. De Batasuna lo mismo. Pero, mire, eso es una crisis moral. Es una crisis de una conciencia enferma en un momento determinado, por la rabia, por el resentimiento, porque probablemente los demás lo han hecho también mal o lo hemos hecho mal, pero están determinados por el resentimiento. El resentimiento o se cura con un cambio de actitud personal, pero le aseguro que nadie le convencerá de lo contrario. Uno puede salir del resentimiento, pero lo tiene que hacer él, ¿no? Y ese resentimiento, los demás, lamentablemente, no lo podemos combatir. Bueno, no puedo dejar de preguntarle. Hoy, esta tarde, en el Teatro Real se ha producido un homenaje a Miguel Ángel Blanco por parte de la fundación que lleva su nombre. Señor Mayor Oreja, ante el hecho de que usted, ni el expresidente Aznar, ni Carlos Iturgaiz, que fue una persona muy importante por aquel entonces, no sé si les han invitado, pero desde luego no les han invitado a tomar la palabra y a ser una parte activa de dicho acto, sinceramente yo no lo puedo entender. ¿Usted lo puede entender? ¿Cómo lo interpreta? O sea, yo plantearlo en términos personales es ridículo por mi parte. A mí hay actos a los que me invitan y hay actos a los que no me invitan. Bien. Yo nunca digo nada respecto de los actos a los que no me invitan a tomar la palabra. Mi descripción de lo que es mi preocupación es inequívoca. No soy yo. No estoy preocupado por mí mismo. Yo estoy preocupado es que tenemos un reto de ruptura de España de tanta envergadura como la que vivimos en aquellos años y que no tenemos espíritu de Erma, que no tenemos proyecto, que no tenemos fortaleza moral, que no tenemos una sociedad movilizada. Si ETA hoy sabe que gracias a Erma nosotros fuimos capaces no de derrotarla, porque no hemos derrotado a ETA, lo que hemos hecho ha sido evitar que maten, que es mucho, pero si ahora tuviésemos el mismo espíritu de Erma, los españoles estaríamos movilizados frente a la ruptura que están haciendo desde algunas instituciones catalanas, imponiendo un singular golpe de Estado, ¿no? Pero el problema es que no estamos movilizados los españoles. No tenemos hoy un proyecto. Tenemos una Constitución, tenemos unos artículos, tenemos unas leyes, tenemos unos supuestos, unos instrumentos jurídicos legales, pero nos falta el alma hoy, nos falta el proyecto político, nos falta el proceso que te lleva a decir que no, que basta ya, que esto es una sinrazón, que no cabe la ruptura de España, que es un disparate. Pero eso, evidentemente, hoy no lo tenemos y tenemos que ir construyéndolo. Y a algunos les corresponde mayor protagonismo que a otros, los que están, evidentemente, en la vida política. Bueno, dice que no hay alma, no hay proyectos. Sobre las víctimas del terrorismo, sobre la lucha contra ETA, siempre se ha reivindicado que tiene que haber memoria, dignidad y justicia. De uno de los 3 puntos de la memoria me gustaría detenernos un segundo, porque las cámaras, los micrófonos de la Gaceta han salido a la calle, señor Mayor Oreja, y han preguntado a jóvenes al azar por las calles de Madrid sobre quién eran figuras tan importantes como la que estamos hablando hoy, Miguel Ángel Blanco, y otro que también ha mencionado usted, José Antonio Ortega Lara. Y fíjese la conciencia que tienen, el conocimiento de quiénes eran estas figuras. Vean. Miguel Ángel Blanco, el que le mataron, ¿no?, en el País Vasco. ¿Y José Antonio Ortega Lara? Me suenan, pero no sabría explicarlo, así que no mucho. ¿Repite? Miguel Ángel Blanco y José Antonio Ortega Lara. Pues la verdad que me has pillado, ¿eh? Vale,
Son preguntas para pillar, ¿verdad? ¿Ah? José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. No. Me ha pillado. Ni idea. No, la verdad es que no. ¿José Antonio Ortega Lara? Tampoco. No. La verdad que no, lo siento. Ese no es el de... Ay, sí, pero tengo mis dudas ahora. Ahora, tú sí que lo sabes, este no es el de... ¿José Antonio Ortega Lara? Sí, coño, es que los he estudiado, pero no me acuerdo ahora quiénes son. No. ¿Tú sabes quién es? No. No. Conocerle no les conozco, pero sé que son son, joder, ¿cómo se dice? Escritores. Don Jaime, al fin y al cabo ellos no tienen ninguna culpa, pero no, ¿cree que puede haber memoria si no sabe quiénes son? No sé si le parece sintomático de la época en la que estamos viviendo, pero ¿qué le parece? Que jóvenes... Pues que la crisis es una crisis en la raíz, que es una crisis de valores, que es una crisis de educación, que es una crisis de que no estamos educando de acuerdo como se debe a una persona de modo integral, ¿no? Es decir, que la ignorancia es probablemente una de las tragedias que hoy tenemos y que evidentemente si hay ignorancia no hay fortaleza moral, si hay ignorancia no hay capacidad de enjuiciar en una dirección o en otra una determinada situación, ¿no? Es muy triste escuchar lo que acabo de escuchar, ¿no? Es decir, es una generación que está, los que han hablado, pues que está en la ignorancia más absoluta. Que otros tendremos la culpa, seguro, ¿no? Pero que duda cabe que objetivamente es muy malo, porque eso significa que no se sabe lo que es ETA. No se sabe, se desconoce ETA. Y desconocer ETA es una locura de futuro, ¿eh? Porque desconocer el nacionalismo es otra tragedia. Cuando yo comparo el proyecto de ruptura de ETA y del nacionalismo catalán, hay gente que se escandaliza. Y le llaman de todo. Y bueno, y digo, pero es que no entendéis que al final ETA nació para romper España. Que además de ser terrorista, su objetivo es la ruptura de España. Y que no hay tres nacionalismos, el vasco, el catalán y el gallego, no. Hay un movimiento nacionalista. Uno no significa que tiene una fuerza, el otro otra, no. Es un movimiento. Lo que pasa es que en su historia, en una carrera de relevos, a veces unos están en la vanguardia y otros están en la retaguardia. Pero la fortaleza del movimiento es una, que es exactamente igual a la debilidad de España o al complejo que tenemos los españoles. Cuantos más divididos estamos los españoles, pues ellos están más fuertes. Cuanta menos España tengamos, habrá más ETA, más ruptura, más movimiento nacionalista. Ya por último, don Jaime, ¿se ha planteado alguna vez qué pensarían al ver la España que usted ha descrito, cómo es la trayectoria, sobre todo los últimos 20 años, cómo se ha roto ese espíritu de Elmoa? Si Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, alguno de los centenares y centenares y centenares de víctimas de ETA, a día de hoy, de alguna manera, pudieran ver cómo está España, cómo reaccionarían. Bueno, yo estoy seguro que están viendo. Bueno, no sí, desde la tierra, están viendo. Pero es evidente que ellos no podrán responder eso nunca, pero yo estoy seguro que yo sí que me atrevo a decirles que su muerte no fue inútil, por mal que estemos ahora. Su muerte no es inútil. No fue inútil, porque hicimos lo que hicimos en la eliminación del crimen gracias a su ejemplo, gracias a su abnegación. Otra cosa es que es evidente que no merece nunca a nadie morir, pero es evidente que su muerte no es inútil. No fueron muertes inútiles, aunque estemos hoy en la situación en la que estamos. Pero todo menos pensar que Miguel Ángel murió inútilmente, que Miguel Ángel Blanco murió inútilmente, que Gregorio Ordóñez murió inútilmente, que Tomás y Valiente murió inútilmente. No. Otra cosa es que murieron injustamente. Eso sí. Pero inútilmente no, porque todo lo que se hace bien en la vida, todo lo que son trayectorias limpias, nobles, y todos ellos, los que acabo de citar, tienen trayectorias nobles y limpias, no es inútil lo que se hace bien en la vida.
Con esta reflexión nos vamos a quedar. Don Jaime Mayor Oreja, le agradezco de verdad que en un día tan importante como hoy, día 12 de julio, donde conmemoramos el 20 aniversario del asesinato. Hoy asesinaron a Miguel Ángel Blanco, haya estado en el plató del Gata al Agua para hablar de su experiencia como ministro y lo que han ocurrido estos últimos 20 años. Gracias de verdad y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con estas últimas reflexiones de Jaime Mayor Oreja nos quedamos, ponemos punto y final a este interesantísimo Gata al Agua de esta noche. Nos quedamos con esa memoria, con esa dignidad, la justicia y que todas esas muertes injustas, sin lugar a dudas, de la organización terrorista ETA, como decía el exministro, no, ninguna de ellas ha sido inútil. Con esta reflexión nos quedamos. Que pasen buena noche. El Gato vuelve mañana a las 10. Adiós.